Un gusto de saludarlos y estamos nuevamente al aire con el programa de la Central de Trabajadores de Chile que pretende dar tribuna a los temas de interés de los trabajadores del país. Con nosotros, Arturo Martínez, presidente de la CTC. Un gusto de saludarlo, don Arturo. Hola, Odilio, gusto saludarle también después del receso que tuvimos durante el verano. Con nosotros también Sergio Baeza, que es uno de los directores de la CTC y presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile. Don Sergio, bienvenido una vez más para este ciclo que reiniciamos en 2021. Hola Tilio, hola Dimir, hola Arturo. Un gusto de empezar de nuevo con estas noticias que tenemos y ir viendo también la problemática del país y también lo que hablaba don Arturo, que nos interesa mucho el tema de las pensiones. Con nosotros también Ademir Monardes, que es uno de los grandes dirigentes de la Cotraporche y de la Central de Trabajadores de Chile. ¿Dónde estás, Ademir? Un gusto de saludarte. Buenos días, Atilio. Buenos días, Arturo. Buenos días, Sergio. De acá desde la Perla del Norte, Antofagasta. Oh, tirando para arriba Antofagasta. Estamos ahí bien complicados todavía, con un poco de... vamos punteando en el tema de COVID, así que no sabemos cómo pararnos. Me contaron que los viejitos se fueron a vacunar hoy, ¿ya? Sí, hay una campaña de vacunación que hemos liderado en conjunto como confederación y empresa, y por lo menos hemos tenido oídos de parte del gobierno para entender que también somos un punto clave en la economía de este país y que necesitamos estar seguros trabajando. ¿Don Arturo se vacunó? Sí, bueno, hoy me puse la segunda dosis, tempranito, así que ya estoy listo, esperando al virus nomás, que llegue, a ver cómo le va. Nota para los chilenos, ¿cómo andamos en este tema? ¿Andamos bien, creo? Sí, muy bien, sí. ¿Sí? Sí, bien, bien. O sea, a nivel latinoamericano creo que estamos punteando en el tema de vacunación. No está alcanzando vacunas hasta para conviarle a los vecinos. Bueno, eso habla de las espaldas del país. 5 millones de vacunas versus ahí en Argentina apenas habían conseguido al principio 300.000. Pero bueno, vamos a ir ya al programa que tiene hoy un tema que presenta Arturo Martínez. Bueno, hoy queremos hablar de un tema que ha estado en la discusión pública, pero con muy poca información, más bien confrontación, que es el tema de las pensiones. El gobierno hace ya más de 2 años presentó al Parlamento un proyecto de ley que busca, según ellos, cambiar o reformar el sistema de pensiones. Indudablemente tiene dos cosas importantes que son parte del debate. Una es mejorar el pilar solidario para la gente que nunca ha cotizado o que ha cotizado muy poco tiempo. Y la otra es cómo mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras que cotizan normalmente. Este proyecto de ley, como digo, lleva mucho tiempo en el Parlamento y lo que ve de vez en cuando uno en la prensa es que en la oposición no está de acuerdo, que el gobierno no está dispuesto a ceder, pero mientras tanto los trabajadores y trabajadoras que se han pensionado están viviendo con pensiones de hambre, y los que van a pensionarse van a tener pensiones que los va a llevar a la pobreza. Por tanto, es importante que la gente, particularmente nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras de la CTC, conozcan qué es lo que está discutiéndose y cuáles son las alternativas. Desde ese punto de vista, entonces, creo que es importante entender que el gobierno en su proyecto presentó la idea de mejorar la cotización previsional, incorporando una cotización del 6% por parte del empleador, que al final el empleador la va a descontar en las negociaciones colectivas y el propio trabajador va a terminar pagando ese costo, pero asumamos que el empleador va a aportar el 6%. Pero hay que aclarar también que el 6% no lo aporta inmediatamente, tiene gradualidad, va a ir
según el proyecto, medio punto por año. Entonces lo podíamos demorar hasta 12 años esperando el 6%. Entonces, y después el debate de ese 6% está en que el gobierno quiere poner 3% a la cuenta individual y 3% a un fondo solidario para solidarizar con aquellos que tienen menos posibilidades de conseguir un fondo mejor para la pensión. Últimamente el gobierno se abrió a la idea de que el Estado también haga un aporte a un pilar solidario y esa está la discusión en el Parlamento. Yo pienso que esta discusión es bastante torpe porque aquí hay un tema de fondo. El sistema de pensiones de capitalización individual hace mucho tiempo que ya mostró que no tiene capacidad para responderle con una pensión decente a los trabajadores y trabajadoras del país. Pero perdón, don Arturo, usted dice para los trabajadores del país, pero hay varios que gozan de muy buenas pensiones, o sea, no lo puede generalizar para todos. Pero yo estoy hablando de la gente que cotiza a la AFP. Estoy hablando de los trabajadores, el grueso de los trabajadores y trabajadoras que cotizan el 10% de su remuneración mensual al fondo de pensiones. Otros tendrán otras pensiones, pero yo estoy hablando de esos trabajadores. Estoy hablando también de mucha gente que trabaja por temporada y que cotiza muy poco tiempo. Y estoy hablando también de los trabajadores independientes, que también son trabajadores que merecen una pensión y que no cotizan. O aquellos trabajadores que trabajan jornadas parciales, part-time, peak-time, jornada de 30 horas, que su 10% que llega al fondo de pensiones nunca le va a dar posibilidad de juntar algo para una pensión digna o decente. Entonces aquí hay un tema muy grande que hay que abordar y no se aborda de la manera que el gobierno y el Parlamento está asumiendo el debate. Aquí se partió de un supuesto falso. El hermano del presidente Piñera, José Piñera, en su época, el año 1979, planteó un debate entre ellos, instaló un sistema diciendo que con el 10% de cotización de los trabajadores iban a tener una pensión del 70% de su remuneración cuando jubilaban. Eso es falso. Ellos sabían que era falso. Con el 10% de las remuneraciones nunca va a haber una pensión decente. Entonces se partió de un supuesto falso. Después hay otro problema, la administración de los fondos. La administración de los fondos por parte de la AFP. Primero le cobran al trabajador por administrarle el fondo. Esa es la utilidad de la AFP. La AFP tiene utilidades porque cobran por administrar el fondo. Y tercero, la AFP, que se compromete a hacer una buena administración, que de vez en cuando pierde fondos y los trabajadores terminan perdiendo sus fondos. Entonces, el sistema de administración no sirve. Tenemos dos problemas entonces. Lo que se cotiza no alcanza y la administración es mala y cara. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que enfrentar diciendo que el sistema de capitalización individual no va nunca a resolver el tema de las pensiones en Chile, porque un trabajador solo no puede hacerse una pensión con su cotización. Y por tanto hay que buscar otra forma de enfrentar el tema. Yo dejo planteado para que los compañeros puedan conversar y consultarme o conversar entre nosotros de cómo enfrentamos este problema, pero por la vía de la capitalización individual sola no lo vamos a hacer. Bueno, queda abierta la tribuna para las opiniones, Sergio Ademir. Mira, comparto lo que habló Arturo. Yo creo que esto es lo más importante en la vida, yo creo que el tema de las pensiones, porque uno empieza muy joven a trabajar y después se va perdiendo plata en el entremedio del camino, como decía Arturo, la AFP pierde y pierden los trabajadores también, porque la AFP no pierde, pierden los puros trabajadores. Y esto suma y suma todos los meses.
Mira, yo me acuerdo, Atilio, cuando el año 85 se formaron los sindicatos, ¿ah? Y nosotros imponíamos ahí en el seguro que había, el seguro, ¿te acordás? El seguro que había ahí, te timbraban, te ponían estampilla en la libreta, y después está la caja, ¿no? Y después cuando los contratamos el año 86 por ahí, te obligaron a entrar a la FP, pues, lo obligaron a uno. Si tú no entráis, no teníais trabajo. Y después uno se fue dando cuenta cómo era el negocio ahí de eso, cuánto ganan algunas personas porque tú ingresás. Y cuando llega la democracia a Chile, yo me acuerdo, era dirigente sindical, y un presidente dijo que todos los trabajadores volvíamos a las cajas y se terminaba la FP. Y eso fue cuando empezaron las campañas políticas. Entonces, toda la gente creyó en eso, que la FP se terminaba en ese año, cuando llegó la democracia, el año 90, por ahí. Y todos contentos, vamos a volver toda la caja, vamos a tener el mejor, ahí no se pierde la plata. Y llegó después el otro gobierno, el otro gobierno, el otro gobierno, el otro, y siempre vivimos esperanzados. Y las campañas políticas que se están haciendo ahora, se habla de las puras pensiones. Todos los candidatos hablan de pensiones de la vejez, y lo mismo que habla Arturo. Pero nunca vamos a tener solución, porque él llega hasta ahí nomás, salen los candidatos y se olvidan de este tema. En el Congreso también hace falta que las organizaciones sindicales estén sentados también en la mesa dando sus opiniones. Si aquí no pudimos tampoco que los puros diputados, senadores digan ellos, esto es lo que se va a aprobar, ¿no? ¿Y qué pasa con las organizaciones sindicales, con las centrales que tienen que dar su punto de vista también? Arturo, y hay dirigentes que son súper estudiosos, son capos en esta materia, también deberían dar también cómo podemos mejorar un poco más las pensiones, qué se puede hacer con la cuestión solidaria. Yo tengo entendido cuando un empleador dijo, yo me pongo con el 6% para los trabajadores, para mis trabajadores, un 6%. Y entonces ahora, como vienen negociaciones colectivas, no sé cómo vamos a afrontar esto. Bueno, que como estaba hablando Arturo, a lo mejor van a haber reuniones con algunos, ¿cómo se llama?, candidatos que se van a presentar a la moneda. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, y también, Atilio, a hablar esta cuestión de las pensiones. Mira, ya llevamos cuánto tiempo y todos dicen, todos vamos a hacer, vamos a mejorar las pensiones, las vamos a mejorar, y no se han mejorado. ¿Entiendes? Entonces, Promesas ahora, solamente. Esto que promesa. mencionaba don Arturo, que es muy insuficiente un aporte del 10%, tengo entendido que antes en el sistema se entregaba un 20%, y eso de alguna manera hacía un mejor ahorro para el trabajador. Don Ademir, bueno, su opinión respecto de este tema. La verdad es que el Arturo planteó muy bien el tema de las pensiones. Nosotros como central hemos estado trabajando en eso, y recién Sergio igual hacía mención de que no nos toman en cuenta como trabajadores, ¿cierto? O como central en el fondo para sentarse a conversar, y también las centrales tienen muy buenas propuestas con respecto a esto. La verdad es que se ha hablado mucho del tema de las pensiones, cómo la vamos a mejorar. Recién el Sergio decía, son palabras, y no llegamos a nada. No sé, a mí la verdad es que no me convence. Yo en el tema de la AFP, y se los contaba el otro día en la central, con el famoso retiro del 10%, estuve muy preocupado de revisar todos los días el tema de las lucas de uno. En mayo del año pasado, mis rentas de la AFP perdieron casi 10, 11 millones de pesos que perdí. Pero en el transcurso del año, hasta el primer retiro, yo recuperé los 10 millones y además 4 millones más. O sea, yo hice el primer retiro y quedé con la misma cantidad de plata que tenía cuando había perdido. Luego de eso, el segundo retiro lo mismo. También en el fondo la AFP, ¿cierto?, incrementó y volví a quedar en lo mismo, en la misma cantidad. Yo retiré el máximo, 4.300.000, y volví a quedar en el mismo monto.
ahora cuando se está hablando del tercer retiro, había subido como 5 millones y hoy día empecé a bajar, ya definitivamente empecé a perder. Entonces yo entiendo que lo que dice Arturo, lo que dice Sergio, es reunirse con la autoridad, es sentarse con los diputados, senadores, que son los que van a legislar este tipo de ley, no tomando en cuenta la participación de los trabajadores, a nosotros de verdad nos deja muy mal parados. Pero perdón, Porque no una entiendo, el consulta, trabajador... don Ademir. ¿Ustedes han sido invitados al Parlamento a exponer? No, nada. El tema es que nosotros como trabajadores, como dirigentes sindicales propios de sindicatos base y también como central, hacemos la discusión del tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planteamos nosotros como central para poder cambiar este sistema y poder mejorar las pensiones de los trabajadores? Y entendemos de que el trabajador común y corriente, ¿cierto? Revisando eso que yo te estaba diciendo, no entiende cómo no podemos ganar plata. O sea, yo teniendo, no sé, 70 millones de pesos en mi fondo de pensiones en mayo del año pasado, si las AFP trabajan como debiesen haber trabajado, yo hoy día debía haber tenido más de 100 millones de pesos. Uno entiende que trabajan la plata y que puede haber bajas por donde invierten y todo eso. Pero definitivamente los fondos nuestros nunca suben. Y el lucro en el fondo es para la AFP porque ellos cobran por el trabajo que no hacen. O sea, trabajan para las pérdidas nuestras. Perdemos y perdemos plata y ellos lucran y siguen, ¿cierto?, llenándose los bolsillos de plata sin que los trabajadores tengan al final de cuentas una buena pensión. Entonces, definitivamente creo que sí hay que trabajar. La AFP nos están dando el ancho y la central, como Central de Trabajadores de Chile, también tenemos una propuesta ahí y esperemos que no sea muy tarde, pero que los parlamentarios, ¿cierto?, el Poder Legislativo entienda que hay que sentarse con los trabajadores. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego don Arturo nos ha anunciado que va a explicar un poco porque él tiene razón. Uno lee en los diarios y se ve la polémica nomás, política, pero no que el ciudadano común no está enterado de qué es lo que está en juego. Sobre esto, luego de la pausa, Arturo Martínez va a explicar qué es lo que está en juego y ustedes hacen las propuestas pertinentes. Ya estamos de vuelta y con este tema tan interesante, el tema de las pensiones, hoy de debate pleno en el Congreso, pero como ustedes bien decían, don Arturo, es un debate que lleva más de 2 años sin que haya solución y mucha promesa y poco resultado. Don Arturo, pero el ciudadano común, el trabajador, muchas veces ve toda esta polémica, no entiende nada. ¿Qué es lo que está en juego en realidad? Lo que pasa es que a veces el tema de las pensiones y otros, a los parlamentarios, en la clase política, no le interesa que la gente sepa de qué se trata, ¿ah? Y hacen un debate entre ellos. Hoy día el tema de las pensiones le incumbe a los trabajadores y trabajadoras, no le incluye solo a la clase política. Y esos trabajadores y trabajadoras están excluidos del debate, están excluidos de la opinión. Reitero la pregunta, don Arturo, ¿han sido invitados ustedes en su larga trayectoria al Parlamento a exponer? No hemos sido invitados, salvo cuando se hizo la cosa del Pilar Solidario en el año 2008. Pero en este proyecto nada. Con el camino se fueron olvidando que existen organizaciones sindicales, salvo que uno lo agarre a peñascazo o queme un monumento para que lo escuchen. Entonces creo que tienen que darse cuenta que el tema de las pensiones es de la gente que va a recibir pensiones y no de ellos. Entonces hay que escuchar a ellos. Entonces nosotros lo que queremos es plantearle una propuesta, partiendo de la base que asuman que el sistema de pensiones que tenemos no sirve, por las razones que yo explicaba antes, pero también porque el poco fondo que las personas juntan es distribuido por varios años, que tiene que ver con la expectativa de vida, ¿ah?
La mujer, dice, va a jubilar, debería morir a los 91.6 años y jubila a los 60. El poco fondo que tiene se lo van a distribuir en 31 años. Y le dan una pensión mensual. Por supuesto que va a ser una pensión miserable. Y el hombre... Arturo, te hago una pregunta sobre eso. Sobre eso mismo te hago una pregunta. Y es hombres y mujeres. O sea, la jubilación a las mujeres para los 60 años, el hombre a los 65, y ellos te hacen el cálculo, como dijiste tú, la mujer a los 91.6. ¿Ah? El tema es que la AFP dice, esta es la plata que tiene usted, y esta plata se la vamos a distribuir en los 30 años que usted supuestamente va a vivir. Exacto. Y es esa plata. Entonces, mi pregunta, y se la ha hecho a varios economistas, y no le hacen el quite a la... Ese fondo se cierra, no lo trabajan más la AFP, no creo, pues esa plata la siguen trabajando, por lo tanto, yo eso te pregunto, ¿cómo puede que, y ahí también nosotros como central tenemos que hacer algo, es cómo ese fondo va a quedar estancado y se van a decir, y no lo va a trabajar más la AFP, y a los 90 años le van a decir, señora, se le acabó la plata. Eso es lo que no entienden los trabajadores. En manos de la AFP cuando uno hace la jubilación por retiro programado. Entonces, ese sistema de retiro programado, la AFP queda con la plata y la administra, pero a ti la pensión que te asignó no te va a reajustar. ¿Ah? Eso va a ser así. Y tenéis otro sistema de jubilación que es la renta vitalicia por las compañías de seguro, el gran negocio de las compañías de seguro. Las compañías de seguro son muchas de ellas también accionistas de la AFP. ¿Ah? Que la compañía de seguro te da una renta vitalicia para toda la vida. ¿Ah? Pero te cobra un porcentaje importante de tu fondo por darte esa renta vitalicia y te asegura una pensión para toda la vida, no como la otra que se te termina cuando llegas a la expectativa de vida. Mire, don Arturo, perdone, dado lo que usted ha mencionado, estuve haciendo un cálculo aquí, si uno tuviera ahorrado 30 millones de pesos, que muchos tienen mucho menos de eso, en 30 años serían 360 meses. Si dividimos esa cifra, le daría una pensión mensual de 83.000 pesos. Claro, claro. Y esa es la pensión que vas a tener siempre hasta que llegues a esa edad, a los 90 en el caso de la mujer o a los 86 en el caso del hombre. Y si porfías, si sigues viviendo más de eso, se te termina la pensión. Y el Estado del gobierno darte una pensión de gracia. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Alguna de las propuestas que ustedes tienen para que... Yo digo que el sistema es el malo. También tenemos que ver que hoy día los trabajadores, el gran debate es si el 6% que van a poner los empleadores se va todo a la cuenta individual o se distribuye un 3% en la cuenta individual y otro para un fondo solidario. Si hacen una encuesta, indudablemente que los trabajadores van a querer todo el fondo a la cuenta individual. Claro. Pero yo le pregunto a los trabajadores, porque tienen poca información, ¿qué pasa si ese trabajador queda desempleado? ¿Quién le va a poner en la cuenta individual el 6%? Con todas las lagunas previsionales que hay, entonces hay que asegurar otro tipo de pensión. Lo que nosotros planteamos es un sistema mixto, que el trabajador tenga la cuenta individual con el 10% y tengamos al lado un fondo solidario que sea capaz de cuando ese trabajador le falta para completar el 70% de lo que está ganando al momento de pensionarse, el promedio de los últimos 12 meses al momento de pensionarse, el fondo solidario le ponga la diferencia. Pero nadie que cumpla 21 años de cotizaciones y 18 años la mujer podría llevarse menos del 70% de lo que es su promedio de sus 12 últimas remuneraciones como pensión. Y eso se hace con lo que el trabajador aporta con el 10% y un potente fondo solidario para asegurarle lo que le falta para ese tipo de pensión. Y ese fondo solidario se hace con el 6% de los empleadores y un aporte del Estado. Y ese fondo, entonces, significa que se invierte en un fondo común de pensiones para todos. Y entonces, el que tenga más de 21 años va a tener por cada año más
un porcentaje superior al 70% para que haga un esfuerzo de seguir cotizando. Ya los que le falten tendrán que darle una pensión de acuerdo a los años que cotizó, pero con un porcentaje, no las pensiones que hoy día tienen, que son pensiones de gracia. Entonces creo que el tema es de fondo. Necesitamos un sistema mixto de pensiones, con un fondo, con una cuenta individual como la que hay hoy día, pero un fondo común de pensiones que actúe solidariamente. Un fondo común de pensiones administrado por una entidad pública sin fines de lucro, que cobre lo mínimo por administración y que le asegure al trabajador esas diferencias que va a tener para tener el 70% de su remuneración cuando jubile. Eso es lo que nosotros planteamos. Y eso es la discusión que hay que tener, pero seguir diciendo que el trabajador con su cuenta individual va a juntar plata a una pensión es falso, porque tiene muchos años de lagunas previsionales. Hoy día el promedio de cotización de la gente que ha jubilado son 15 años de cotización, porque la gente tampoco se interesa, los jóvenes, por cotizar a una AFP que le va a perder los fondos. Entonces tú tienes que tener un sistema que te dé certeza y que tengas confianza en ese sistema. Y tú tienes que tener también ese sistema de fondos solidarios, de un sistema de capitalización individual mixto, que sea capaz de también albergar a los trabajadores por cuenta propia, que pueden cotizar, pero que no se interesan porque saben que el sistema es malo. Pero si tú tenías un buen sistema de recaudación, un buen sistema que le asegure con certeza una pensión al final de la vida laboral, esa gente va a cotizar porque le interesa una vejez digna. Pero así como hasta hoy día, nadie se interesa por cotizar. Sí, acá también hay que, un poco lo dijiste tú, Arturo, ¿cierto? Esta joya de proyecto que envió el gobierno, aquí no se ve aporte del Estado. No se ve aporte del Estado. Entonces, y entiendo cuando tú decías que también los trabajadores, ¿cierto? Vamos a ser solidarios con aquellos que por algún motivo dejen de trabajar o pierdan su trabajo, su empleo, ¿cierto? Porque al final de cuentas ellos también van a tener que tener una pensión en su vejez. Pero aquí el Estado no está aportando nada. Si eso, Bueno, ese es el detalle. Y nosotros, y les digo esto, y recién lo nombraste tú, y el Sergio igual lo habló, ¿cierto? Las empresas grandes como las mineras, ¿cierto? O las empresas, en el caso de nosotros, los puertos somos como tipo de empresa más estable, vamos a ser castigados en las negociaciones colectivas. Si eso va a ser así de todas maneras, aunque no lo crean. Entonces, ¿estamos preocupados? Claro que estamos preocupados porque el gobierno está diciendo, ¿sabe qué? El empleador va a aportar el 6%. Y estamos de acuerdo que el empleador aporte el 6%. No estamos en contra de eso. Pero ¿qué hace el Estado hoy día? ¿Cuál es su aporte? Sí, yo comparto lo que lo hablaba Adimir y Arturo. Mira, y justo te lo voy a comentar sobre, porque han salido hartas noticias de este tema de la reforma, pero como dice Adimir, en ningún lado se ve el gobierno siquiera imponiendo un 1, ni un 2, ni un 3. Esto se lo van a sacar a los empresarios. Y bueno, ellos también tienen que aportar todo, pero también el Estado tiene que hacer un esfuerzo también aquí. Si aquí no se le puede pegarle un puro pencazo a los empleadores, aquí todo. Si queremos hacer algo solidario, tienen que estar todos los entes metidos. Como dice Ademir, claro que va a golpearle las negociaciones colectivas, porque ya va a llegar con un contrato colectivo ya medio pesado, ¿entiendes? Pero yo creo que aquí también el Estado debería poner. Y uno también le da rabia, Patilio, porque las platas que tú cotizas son tuyas. Son tuyas. Y después, como hablaba Ademir, y después te llega la cartola, tenías 10, ahora tienes 8. Y es plata tuya que tú has pagado tus imposiciones tú, porque uno le descuentan a uno. Arturo una vez dijo de que en otros países le pagaban la imposición el empleador. ¿Ah? Yo no teníamos mucha información sobre eso, pero aquí nosotros pagamos las imposiciones. Pero mira, todos los el meses. tema de las lagunas, yo soy testigo directo de eso porque yo siempre fui independiente y no me imponía, por lo que dice don Arturo, no me interesaba. Pero hace como, no me acuerdo, yo como unos 5 o 6 años, Impuestos Internos detecta lo que uno puede boletear o lo que uno puede ganar y es obligación el descuento para la previsión y para la salud. Y eso es bueno porque en realidad uno naturalmente
nunca, siempre tiene un gasto y todo, no quiere ahorrar para el futuro. Entonces obligar a todas las personas que de alguna manera podemos ser independientes, estamos boleteando, vendiendo algo, a de lo que nosotros declaramos, se nos descuente eso, es una ayuda para que uno pueda ahorrar, porque también el ciudadano, nosotros debiéramos ser responsables también de ahorrar. Y esas lagunas que existen son generalmente, porque no todos tienen empleador, no todos los ciudadanos tenemos empleador, muchos somos independientes y trabajamos y boleteamos y no necesariamente ahorramos para estos fines. Otra cosa, don Arturo, si usted plantea que el sistema es malo, pero todos los gobiernos, lo que ustedes decían, nunca han dado el paso de cambiar el sistema porque parece que la AFP, sus fondos que han ido acumulando, son parte ya de empresas que se ha distribuido, entonces es muy difícil deshacer este sistema. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo hacer un sistema nuevo? Bueno, lo que pasa es que la AFP, con los fondos de pensiones, los trabajadores han agarrado un tremendo poder económico y por ende un poder político. Acordemos que muchos políticos llegaron a ser directores de la AFP en algún momento. La AFP invierte en empresas, compra acciones de empresas, entonces ayuda a agrandar el capital. Por tanto, el poder económico que tiene la AFP es muy poderoso. Y por tanto, siempre nadie ha querido meterle mano. Pero con el clima que tenemos hoy día de desacrédito de la AFP, con el clima de desacrédito del sistema, creo que ha llegado el momento no de cambiar todo el sistema como algunos piensan, porque algunos dicen que hay que volver al sistema antiguo de reparto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un sistema mixto, que sea capaz de tener cuenta individual, pero también un pilar solidario que sea capaz de ponerle la diferencia cuando le falta al trabajador para una pensión decente del 70% del promedio los últimos 12 meses antes de jubilar. De eso estamos hablando. Ahora, con respecto a los trabajadores independientes, si hay un sistema desacreditado como el que tenemos, que nadie confía en él, ¿qué trabajador independiente va a querer cotizar, salvo que lo obliguen, como el caso de los que boletean y que Impuesto Interno le retira por el 10% de lo que le tiene que devolver cuando tiene que devolverle los impuestos en abril de cada año? Pero la idea es tener un sistema que la gente confíe y quiera cotizar, que haga su pensión, una parte de su pensión, pero que haya un pilar solidario también para ellos, para que puedan tener una pensión decente y no tengan que vivir del Estado, como muchos viven, con una pensión también bastante mala. Ahora, el tema que pasa hoy día, hay dos cosas. El 6% que ponen los empleadores lo ponen gradualmente, no inmediatamente, se van a demorar años. ¿Ah? Si usted le pone un 1% por año, se demorarían 6 años en estar en régimen poniendo el 6%. Ahora, si le van a poner 0,5% por año, se van a demorar 12 años. Ese es un debate también. Y luego, el presidente Piñera hace unos días anunció que el Estado iba a poner una parte también para un fondo solidario. No dijo cuánto, pero ya se abrió ese debate. Entonces, si usted tiene el 6% de los empleadores y tiene un aporte del Estado, usted hace un buen pilar solidario para ayudar a todas las pensiones que no alcanzan el umbral de... Pero ahí tiene que tener una exigencia, que el que quiera eso, el 70% de su remuneración, sus últimas remuneraciones, tiene que por lo menos cotizar 21 años. Y en el caso de la mujer, 18, porque tiene más dificultades de cotización. Y si cotiza 22, tendrá una adicional por cada año que cotice sobre los 21 para un premio, para que siga cotizando. ¿Ah? Y aquellos que no llegan a los 21 años por alguna dificultad, porque tuvieron muchas lagunas previsionales, qué sé yo, bueno, habrá que hacerle una pensión de acuerdo a los años que cotizó, pero también solidarizar con una pensión más o menos decente. Creo que hay que buscar respuesta a los problemas y no aferrarse. Uno defendiendo el sistema de capitalización individual que está obsoleto y otro diciendo volvamos al sistema de reparto. Esa discusión no le sirve al país. El país necesita soluciones. Sistema mixto de pensiones. ¿Son partidarios de una AFP estatal?
No, yo creo que un sistema, un pilar solidario que administre el 6% y el aporte del Estado tiene que ser una entidad pública sin fines de lucro. ¿Ah? Y en el país hay harta experiencia con respecto a administración y pago de pensiones, como el INP, que agrupó todas las antiguas cajas de previsión. Don Sergio. A nosotros primero nos gustaría volver a la caja que teníamos antes, pues, ¿ah? Como dice Arturo, las cajas de antes, las pensiones son súper buenas, pues, ¿ah? Ahí no se pierde la plata, nada, pero claro, quedamos de repente uno piensa en todo esto, como estás diciendo tú, en tu pensión, cómo hacer tu pensión, porque la Dimir recién decía, yo miré mi cuenta, ahora me falta plata y todo. Entonces, cuando tú vayas a llegar a la edad que tienes que jubilar, empieza como que uno se enferma más de lo que está. ¿Por qué? Porque tiene que, tú mismo nuevamente lo tocáis ahí, cuánto va a ser mi pensión, cuánto voy a tener, puedo haber trabajado muchos años y para tener tan poco, porque nosotros, ¿cómo se llama? Venimos trabajando el año 73 para el 74, mira, tantos años, estamos en el 2021, y siempre cuando tú te llega tu cartola, tú siempre no tienes la plata que tienes que tener, pues. Perdí 5, perdí 6, perdí 7, y esa plata tú no la vas a recuperar. Entonces, para nosotros lo que dice Arturo está bien. Como central hemos trabajado en este tema una de las pocas centrales que ha trabajado en este tema que a todos nos interesa, el tema de pensiones, a todos. Y ojalá que el gobierno nos tome en cuenta a los trabajadores. Tenemos mucho que opinar, Arturo tiene mucho que opinar como central, porque también tenemos que dar la opinión también como trabajadores, pues. Si ellos no pueden hacer todas las reformas encerrados en el Congreso y no tomar en cuenta a las organizaciones sindicales que hay, todos tenemos que aportar, todo. ¿Don Ademir es partidario de una AFP estatal o algún organismo así? No, comparto lo mismo que dice el Arturo, lo hemos conversado en la central, creo que es una idea generalizada la que tenemos con respecto a eso, y apuntando un poco más al tema de la cantidad de plata, de las jubilaciones, uno la verdad es que, y yo insisto en que el trabajador común y corriente se hace preguntas, ¿cierto? El INE todos los años reporta, ¿cierto? Y dice que la canasta básica familiar, 650.000 pesos. O sea, con eso debería vivir una familia, o sea, papá, mamá, 2 hijos, en alimentación y en pagar los servicios básicos. Esa es la cantidad de plata mínima que debiese tener una familia para vivir, sobre los 650.000 pesos. Y hoy día es imposible. Hoy día los que tienen, gracias a Dios, trabajo estable pueden ver eso, pero el resto de los trabajadores y familias, la gente que ya jubiló con pensiones miserables, no alcanza eso. Ni siquiera el Estado piensa en el sueldo mínimo cuando cuando se discute el sueldo mínimo. No ven esas estadísticas que ellos tienen como Estado. Entonces, eso es lo que uno no entiende. Y eso es lo que los trabajadores queremos aportar en la discusión. Otra Porque pregunta no queremos. Dígame, Arturo. Otra pregunta es si ustedes son partidarios que se aumente la edad para jubilar, es decir, las mujeres de 60 a 65, los hombres de 65 a 70, que es una idea que también se ha planteado. No, yo personalmente creo que no. Yo creo que las trabajadoras y trabajadores que deseen seguir trabajando, como decía el Arturo ahí cuando explicaba el tema de los 21 años, ¿cierto? Se le debe agregar una pequeña ahí subvención a esos que siguen aportando al Estado. Si yo creo que a los 65 años puedo seguir trabajando, voy a seguir trabajando. Pero si mi cuerpo ya a los 65 no da más, no voy a tener que solo retirarme. Entonces no, como obligación no. Don Arturo. Yo creo que lo que dice Ademir, yo creo que no debería, porque tú ves gente de 60 años, Tilio, 65 años, ya no da más cuerpo ya, y tú lo ves con muchas enfermedades, por ser una mujer que tiene que criar su hijo, que tiene que llegar a hacer todas sus cosas a la casa,
de su trabajo, levantarse temprano, ver, y después tú agregarle más edad, no, yo creo que no, porque hay mucha gente enferma, Tilio, tú ves, hay gente... Perdón, y me hace pensar también que hay distintos tipos de trabajo que son más desgastantes. Claro, y mira, tú tienes que también, Atilio, sacar una estadística. La estadística sería cómo cuando una mujer trabaja o también un varón cuando trabaja. Dime, cuando tú te tienes que transportar en vehículo a tu pega, tú ya no te levantas, entra a las 8 de la mañana, tú no te levantas ya, ¿cómo se llama?, a las 7 de la mañana. Tienes que levantarte con 5 de la mañana para ir a tomar, para ir a tomar el bus o el metro tren o el tren, todo. Y eso hace el esfuerzo. Yo tengo a compañeros, Atilio, que ellos tienen que tomar la micro a tal horario. Si no la toman a tal horario, ellos tienen que, no sé cómo venirse, caminar. ¿Por qué? Porque todas las locomociones pasan llenas, no hay protocolo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que aumentar la edad sería como... No sé, yo veo, me he topado con mucha gente, Atilio, bueno, ha muerto mucha gente también, pues, y te tomas con mucha gente, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto, Atilio, con este virus. Eso hay que pensar, que un año más, un año y medio más, entonces, y se está muriendo mucha gente. Como antes lo explicaba ahí, Arturo, cuánta plata hay que no se ha cobrado tampoco en la AFP, que gente que ha muerto, hay mucha plata ahí. Entonces, yo creo que la edad no debería aumentarse. Porque tú dime tú 65, vas a jubilarlo a los 70, ¿cómo vas a trabajar? ¿Quién te va a darte pega también a ti? Ya a los 60, a los 65 de edad, uno es viejo ya. Entonces, también hay que mirar eso. ¿En qué van a trabajar esa gente que tiene 65 años, 67, 70 años? Entonces, es medio complicado. Bueno, yo sé que es un tema interesante, pero pidámosle la conclusión a don Arturo. Un tema que vamos a continuar. Invitamos a los dirigentes de la CTC de todo el país a sumarse a este debate. Aquí está la tribuna creada por la CTC con apoyo de la Contraporchi. Así que, don Arturo, bueno, una conclusión para este primer programa del año. Primero, decir que las empresas hoy día quieren mano de obra joven y barata, y cuando las personas ya tienen cierta edad, son un cacho para la empresa, no hayan cómo despedirlo. Usted a los 55, 60 años es viejo para trabajar, pero joven para jubilarse. ¿Ah? Entonces, si lo despiden a los 55, 60 años, lo más seguro que usted va a ir de rondín si es que encuentra una pega de nochero en algún lado ganando una miseria, y no le va a aumentar su jubilación porque va a trabajar de esa manera. Y si no, va a tener que trabajar cuidando autos, va a tener que trabajar por cuenta propia para ganarse la vida. Entonces, aumentar la edad para jubilar sería un problema social mayor a aumentar la crisis social de cada persona. Por tanto, creo que eso es un debate inútil que hay que tener, hay que descartarlo. Luego, creo yo que es bueno que los partidos políticos y el Parlamento y el gobierno entiendan que el monopolio del debate de los temas sociales en el país no es de ellos. También los trabajadores pueden opinar a través de sus dirigentes, de sus organizaciones. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nadie le ha dicho a los partidos políticos ni a los parlamentarios que ellos son los que tienen que resolver los problemas solos sin preguntarle a nadie. Creo que es bueno que de una vez por todas dejen un espacio para que las organizaciones sociales también participen y opinen. Creo que ha llegado un momento de cambiar el sistema de pensiones, el enfoque. Yo no estoy diciendo que se termine la capitalización individual del 10%. Lo que estoy diciendo es que se arme un gran pilar solidario para que sea capaz de adicionalmente asegurarle una pensión y darle certeza a los trabajadores y trabajadoras del país, tanto con contrato como por cuenta propia. Creo que ha llegado el momento de hacer ese debate y que el gobierno entienda que tiene que escuchar a los trabajadores. Miren, me hizo acordar de algo que una vez me explicaron, que es el sistema de mutuales, que es bien interesante porque ahí todos van aportando de acuerdo a lo que ganan, pero cuando un trabajador se lesiona,
va a parar al mismo hospital que el millonario y lo atienden de la misma forma a un millonario que a un pobre, al trabajador, y si hay que hacerle un trasplante y todo, porque ese sistema de mutuales en Chile es un ejemplo, es solidario. Y muchos han pensado de que el sistema de jubilación de AFP también debería atender a eso mismo. Así que bueno, hay tanto por todavía descubrir en este tema, y es de esperar ahora que con todo esto, una nueva constitución y todo, sean ustedes considerados y tengan un lugar en los debates de estos importantes temas. Yo sé que el tema sigue, pero debemos ya despedirnos y dejamos la tribuna abierta y el agradecimiento a su participación en el día de hoy. Así que Sergio, Ademir, Arturo, muchas gracias por esta participación. Gracias, Tilio. Gracias, Gracias. Tilio, por Gracias la por todo. invitación. Muchas gracias.